Virgen de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre nos encontramos para aprender algo sobre los personajes de la Biblia. Estos personajes que nos dicen tantas cosas. Melissa, ¿cuál es el tema y qué es lo que vamos a aprender hoy con Jesucito que nos quiere enseñar? El tema del día de hoy es los milagros del profeta Eliseo. Los milagros del profeta Eliseo. Vamos a ir conociendo entonces al profeta Eliseo y así conociendo sus milagros, cómo Dios entonces actúa en la vida de su pueblo, en la vida de Israel. Escuchemos la palabra de Dios que nos leen nuestras amiguitas. Lectura del libro de Reyes. Un día pasaba Eliseo por Sunam. Había allí una mujer rica que le invitó para que se quedara a comer, y desde ese día, cada vez que pasaba por allí, se tenía en su casa. Ella dijo a su marido: «He sabido que ese hombre, que pasa a menudo por nuestra casa, es un santo hombre de Dios. Construyámosle en la terraza un pequeño cuarto y pongámosle allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así cuando pase por nuestra casa, podrá quedarse ahí». Un día que pasaba por allí, se fue al cuarto de arriba y se acostó. Le dijo a su sirviente, Gehazi: «Llama a esa buena sunamita. Cuando la haya llamado y esté cerca de ti, dile: tú te preocupas mucho por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que digamos por ti una palabra al rey o al jefe del ejército?» Pero ella respondió: «Estoy bien en medio de mi familia». Eliseo volvió un día a tocar el tema. «Pues bien, ¿qué se puede hacer por ella?» Gehazi respondió: «No tiene hijos y su marido ya es viejo». Eliseo le dijo: «Llámala». El sirviente la llamó y ella se presentó a la entrada del cuarto. Eliseo le dijo entonces: «Por esta misma fecha, el año entrante, estarás acariciando a un hijo». Ella respondió: «No, señor mío, tú eres un hombre de Dios. No engañes así a tu sirvienta». Ahora bien, la mujer concibió y al año siguiente, por esa misma fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo se lo había anunciado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, después de haber escuchado sobre estos milagros, sobre las acciones de Dios en la vida de su pueblo, sobre cada uno de nosotros, queridos chicos. Ahora entonces nos ponemos en esta sintonía tan importante para comprender la acción de Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios nos regala cosas maravillosas en nuestra vida. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Un hombrecito inteligente como tú no tiene un nombre? Sweetie. Eso es, te llamaré Sweetie. Entonces, ¿te gusta? Ahora tienes un nombre y una mamá. No nos queda sino encontrar casa. ¿Qué? ¿Otro enfermo? Buscaré un espacio. No se queden ahí afuera.
Adelante, ¿qué esperan? Entren. Gracias, usted es la única que puede ayudarnos. Quema. Tiene fiebre alta, necesita medicamentos. Ayuda, no soporto el dolor. Debes calmarte. Te daré algo y dentro de poco estarás mejor. Ya voy. Gracias. ¿Qué pasa, Sweetie? Pequeño. Oh, Señor, ¿qué debo hacer? Estoy cansada. Creo que estoy navegando en un océano de dolor y desolación. Perdona, pero a veces pienso en regresar con las monjas lauretanas. Pero tú sabes que no lo haré porque llegarán otros enfermos y no podría decirles que se vayan. No podría cerrarte la puerta en la cara. Oiga, espere un momento. ¿A dónde cree que va? Mientras nosotros esperamos, allá afuera hay gente que muere. Debemos ocuparnos urgentemente de una desviación. ¿Pero quién es ella? Si tuvieran un perro, no lo dejarían morir en la calle. ¿Por qué dejan que le suceda a los hombres? Háganla salir. No se puede interrumpir un consejo. Déjenla hablar. Sí, escuchémosla. Soy la Madre Teresa y quisiera ser escuchada en nombre de los pobres. Durante la guerra llegaron millones de personas a Calcuta. Lo sé. Entonces permítanme ayudarles. ¿Usted? No le permitimos a nadie venir aquí a que se burle de nosotros. ¡Salga de aquí! Ya hemos sido bondadosos con ella. Ya es suficiente. ¿Usted qué propone? Dígame. Recogeré de la calle y de sus hospitales hombres, mujeres y niños y los llevaré a los locales de los peregrinos del templo de la diosa Kali. Haré un refugio para moribundos. Esta será mi ayuda. Admiro el valor de su propuesta, pero creo que no es fácil de realizar. Usted es una católica que quiere ocupar los locales de los peregrinos en el templo de la Santa Madre, y eso es imposible. Son locales muy amplios y abandonados hace tiempo. Dígame, ¿ha pensado en los sacerdotes del templo? Estarán felices y serán los primeros en recibir la gratitud del pueblo. Y a la Santa Madre no le desagradará. ¡Usted no puede decir eso! Yo solo soy la humilde voz de todos los pobres y los abandonados, sin distinción de religión ni de casta. ¿Usted qué quiere del consejo? ¿Qué deberíamos hacer? Denme su permiso gratuito para hacer uso de los locales del templo. De esta forma, toda la población de Calcuta estará agradecida por la decisión de su consejo. Ayuda. Ven. Cuidado.
Tranquilízate. ¿Cómo puedes soportar el hedor de mis llagas? ¿Qué puede significar en comparación con el dolor que soportas? Está aquí adentro. ¡Mírenla! ¡Es ella! ¡Deben hacerla desalojar! Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Que te cuente lo que el Señor me dijo esta noche. Le está hablando Samuel a Saúl. Por haber desobedecido al Señor, Él te rechaza como rey. Pero si yo he obedecido, le dice, no, le dice, a Dios no le importan los sacrificios que vos le ofreciste de las ovejas y de los corderos del botín, sino que a Dios lo que le gusta es la obediencia, vale más que los corderos y que la grasa de los corderos. No te pierdas hoy porque el Señor nos dice que la obstinación es un pecado de idolatría. Porque recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Se acercaron unos y le preguntaron al Señor, ¿cómo es que los discípulos de Juan y los fariseos ayunen? Le dicen, no pueden ayunar mientras estén con el novio, ya llegará la hora en que se les quitará el novio. No se puede echar vino nuevo en odres viejos, que mucho vas a aprender, ni tampoco poner un remiendo a una ropa vieja porque se rompe peor. Hay gente que todavía no entiende nada de la nueva alianza y el sacerdocio, por ejemplo. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Cada día nuestra catequesis, Melissa, y ahora estamos reflexionando con este tema. Los milagros del profeta Eliseo. Los milagros del profeta Eliseo. Este es un gran profeta, es un gran personaje en la Biblia. Vamos a escuchar entonces a ver qué nos dice y qué nos cuenta la palabra de Dios sobre el profeta Eliseo. ¿Cuáles son estos grandes milagros que él realiza? El profeta Eliseo brindó un hijo a una mujer de Sunam que no podía procrear, prediciéndole con 1 año de antelación el hecho, el cual se cumplió, no obstante, la incredulidad inicial de la mujer. Muy bien, queridos chicos, ¿se dan cuenta? Aquí entonces tenemos uno de los milagros entonces de la Sunamita, se llama esta mujer Sunamita, que no podía tener hijos, pero que era una mujer muy generosa siempre con el profeta Eliseo. Y entonces al final Eliseo le pide a Dios y le ruega a Dios para que le regale una descendencia. Y así entonces predice, dentro de 1 año, cuando yo vuelva por aquí y me vuelvas a recibir en tu casa, tú ya tendrás un hijo. Muy bien, queridos chicos, pero dice que esa mujer al comienzo no creía en el profeta Eliseo. Pero sin embargo, Dios obró maravillas y este milagro por medio del profeta Eliseo. Escuchemos algo más, queridos chicos. El profeta Eliseo resucitó al hijo de la mujer sunamita, juzgando que el hijo se hallaba primeramente con unos segadores, y más tarde, previo a fallecer, presentó un fuerte dolor de cabeza.
Se deduce que habría muerto de una grave insolación. Queridos chicos, se dan cuenta, este es otro milagro. Lo vuelve a la vida, lo vuelve a resucitar. Posiblemente este chico que estaba entonces en el sol, ahí en Israel, el sol caliente, una insolación, queridos chicos. Y dice que después cuando viene, la encuentra ya ahí, pobrecita la mamá. Ese mismo chico que había nacido por obra y gracia de un milagro del profeta Eliseo, que se le muere. Pero sin embargo, Eliseo como profeta le devuelve la vida a este niño. Qué cosas interesantes, cómo Dios actúa entonces en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada cristiano, en la vida de todos aquellos que procuramos, queridos chicos, y todos somos profetas por la gracia de Dios. Vamos a seguir escuchando algo más en esta catequesis. En Gilgal, habiendo una hambruna, envió a su criado Gehasí a recoger algún vegetal silvestre comestible para él, el propio Gehasí y sus acompañantes. Gehasí recogió un fruto silvestre que resultó ser nocivo y sin saberlo, preparó un guisado con él. Al probar el nocivo potaje, los comensales clamaron a Eliseo: «Varón de Dios, hay muerte en esa olla». Eliseo echó un poco de harina al potaje e increíble e inmediatamente se tornó perfectamente comestible y no se halló nada malo en él. ¿Se dan cuenta, queridos chicos, entonces aquí ante el peligro de la muerte, ante el veneno, que era entonces algo silvestre, pero que era entonces una fruta que tenía algo de veneno, o sea que no se podía consumir, queridos chicos? Y ellos se dan cuenta, aquí hay olor a muerte en la olla, ¿qué está pasando? No vamos a poder comer. Y la hambruna, dice, es decir, que todos tenían hambre porque no había nada que comer. Entonces Eliseo hace que ese veneno, a través un poco de harina, dice que lo va mezclando, y con la gracia del Señor, Eliseo hace que no exista ningún peligro, que desaparezca ese veneno de la olla. Qué interesante así estas cositas que nos va contando el narrador bíblico. La vida de Eliseo en favor siempre de la vida de Eliseo en favor siempre de la gente que necesita. Muy bien, queridos chicos, vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, pedagógicamente, la Iglesia nos propone leer desde el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 15, del 16 al 23. Idea central: obedecer vale más que un sacrificio. El Señor te rechaza como rey. En aquellos días Samuel dijo a Saúl: «Déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho esta noche». Contestó Saúl: «Dímelo». Samuel dijo: «Aunque te creas pequeño, eres la cabeza de las tribus de Israel, porque el Señor te ha nombrado rey de Israel. El Señor te envió a esta campaña con orden de exterminar a esos pecadores amalecitas, combatiendo hasta acabar con ellos. ¿Por qué no has obedecido al Señor? ¿Por qué has echado mano a los despojos, haciendo lo que el Señor reprueba?». Saúl replicó: «Pero si he obedecido al Señor, he hecho la campaña a la que me envió, he traído a Agag, rey de Amalec, y he exterminado a los amalecitas». Y así continúa entonces esta historia del rey Saúl, pero el Señor lo ha rechazado. Aquí entonces, queridos hermanos, es muy importante, y por eso Leitmotiv, idea central, nos habla de la obediencia. Ñande yara ñande nenoi ayeva. Ñande yara yerure ñande eba epa ñande yeyapoera. Es lo que después encontramos tantas repeticiones, opera con la Leitmotiv, ¿verdad? Repeticiones continuas sobre ideas centrales que nos propone el Señor. Opera la famoso Shama. El Shama Israel significa escucha Israel, pero el escuchar significa el obedecer.
Haupe hablando ya apoya a Saúl. Yande yara hay ponacho. Me va y tengo de. Va el arico te me va y tu hanwaisha. Hoy conde de huila tendota. Pero un tendota que está al favor del pueblo, que está a favor de la gente. Queridos hermanos, nosotros también hemos recibido tantas cosas lindas e importantes de parte del Señor. Hoy cojanwaisha yande de huila tendota. Pero atención, dice, el Señor te ha rechazado, le dice a Saúl, porque no has obedecido. Baishikolame en baitende, hande e purubai. Derei purui a favor del pueblo, sino que rei purun de baena. Si esto sucede en esta época, y bueno, no sé si es coincidencia o si verdaderamente es porque la palabra de Dios hoy nos habla al corazón y hoy nos habla a nuestro aptitud para que nos demos cuenta de lo que el Señor nos pide. Nos ha dado cualidades, nos ha dado riquezas para que estemos trabajando al favor de nuestra gente. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora entonces el momento de las preguntitas, a ver si nosotros recordamos y aprendemos. Aprendemos con esta catequesis de Jesús que nos va enseñando siempre. Bueno, la primera preguntita para ustedes, ¿qué es lo que predijo el profeta Eliseo a esta mujer de Sunam que no tenía ningún hijo, queridos chicos? El profeta Eliseo predijo a la mujer de Sunam que tendría un hijo en un año, a pesar de su incredulidad. A pesar de que no creía esa mujer, sin embargo, le predijo y le dijo, tendrás un hijo. Y él estaba muy agradecido porque cada vez que pasaba por ahí, esta mujer con su familia, con su esposo, le recibían, pero no tenían hijos. Entonces le predijo, ustedes como regalo de Dios tendrán un hijo en un año. Otra cosa, queridos chicos, ahora que les voy a preguntar, este niño murió. ¿Y qué es lo que hizo después el profeta Eliseo? Ante la muerte del hijo de la mujer sunamita que murió de insolación, el profeta Eliseo le devuelve la vida. Le devuelve la vida, queridos chicos, es decir, la resucita. ¡Qué interesante! Muy bien, vamos a ver ahora entonces, queridos chicos, les pregunto, esta es la tercera preguntita. Hay una gran hambruna entonces, y ahí el secretario de Eliseo junta algunas cosas para comer, pero eran venenosas. ¿Y qué sucedió, queridos chicos, ya cuando ellos estaban por comer y se dan cuenta que eso era un fruto envenenado? Ante la fruta nociva y venenosa que iban a comer, el profeta Eliseo echó un poco de harina y la convirtió en algo perfectamente comible. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Entonces, este es el otro milagro. Tenemos por eso varios milagros. ¿Cuál es el tema? A ver si recordamos, queridos chicos, el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es los milagros del profeta Eliseo. ¿Se dan cuenta? Son los milagros justamente del profeta Eliseo, así como nos cuenta la palabra de Dios. Muy bien, queridos chicos, vamos a juntar ahora nuestras manitos y le vamos a pedir a nuestra madre, así como también ella interviene en las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Para que Jesús realice el milagro de convertir el agua en vino. Así también que nuestra vida sea el fruto de esa conversión que Jesús realiza en nuestra vida. Ponemos las manos juntitas y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, queridos niños, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos chicos, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.